Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Abordaremos el tema "La santidad no ha pasado de moda". La santidad no es algo del siglo pasado, es una necesidad actual. Todos podemos ser santos, somos llamados desde el bautismo. El Señor es quien nos llama en su palabra: sean santos como su Padre Celestial es santo. Y es la llamada continua durante este tiempo de Cuaresma a dejar nuestros temores, a dejar de lado nuestras cadenas, a pedirle al Señor que nos ayude a romperlas, a dejar todo lo que nos ata a formas que nos alejan, formas de vida que nos alejan de Dios. Nos acercamos a la celebración de la Pascua, pero estamos aún lejanos, pero estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, que cada año nos brinda la oportunidad de purificar nuestra alma para llegar bien dispuestos a celebrar los misterios de nuestra redención en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quisiera comentar uno de los frutos de una buena vivencia de la Cuaresma y en definitiva de una consciente vivencia de nuestra vida cristiana. Se trata de la santidad, un tema al que no estamos acostumbrados porque tenemos ciertos prejuicios o porque se nos habla poco del mismo, porque nos parece algo del pasado, incluso algo absurdo o algo que nos limita en nuestras acciones o nos impide ser felices, porque nos quita la posibilidad de pensar y sobre todo de actuar con una libertad absoluta, lo cual es un error porque es libertinaje. En la actualidad, los medios de comunicación han cobrado una importancia muy grande, son un factor de notable importancia y con una influencia inmensa en la vida de las personas. Pero la dirección en la que se están dirigiendo, en la que se están orientando, es hacia un materialismo y hedonismo aplastantes. Materialismo es esta corriente de pensamiento que sostiene que lo único válido es la materia, es lo que se puede percibir a través de los 5 sentidos. Todo lo demás, como los valores o la vida espiritual e incluso lo más fundamental, Dios, no tienen sentido porque no se pueden palpar, no se pueden percibir a partir de los 5 sentidos. Y el hedonismo, que son aplastantes. El hedonismo, que es una corriente de pensamiento antigua, pero que ha permanecido a lo largo de la historia y que propone 2 formas. Primera, la búsqueda del placer por el placer y la búsqueda del mínimo esfuerzo. La búsqueda del placer por el placer, habrá que experimentar todas las formas de placer, porque eso es lo que brinda fidelidad al hombre. Pero son falacias, errores tremendos que han conducido a que los índices, por ejemplo, de contagio de enfermedades de transmisión sexual se eleven. Déjate llevar por lo que sientes. O el gran índice de adolescentes que son padres de familia, lo cual degrada la dignidad de las personas y desorienta y confunde la vida de los seres humanos. No podemos negar que las cosas materiales son importantes para desarrollar nuestra vida de modo normal y cubrir nuestras necesidades, porque tenemos un cuerpo al que hay que alimentar, tenemos que abrigar nuestro cuerpo, sobre todo donde las inclemencias del tiempo son severas por el frío, etcétera. Pero no son lo único que existe, aunque parezca que sí, porque así nos lo están queriendo hacer creer. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cuál es el sentido de mi discurso? A que estamos dejando caer en el olvido una realidad de que estamos, o de que mejor dicho, tenemos un alma que también hay que cuidar, siguiendo la misma acción de los medios de comunicación. Quisiera hacer la promoción de algo que todos necesitamos y que debemos adquirir. Primer aspecto, los santos han adquirido esta característica vital en sus vidas. Se trata
de un modo de vida, de un estilo en el que el centro de todo es Dios. Como decía San Buenaventura, nuestra lógica Deus est, nuestra lógica es Cristo, es Dios, como lo decía en las colaciones in exaemeron en la colatio número 3. En términos comerciales vamos a decir que hay una gran oferta y una creciente demanda de este producto. Respondamos primero algunas preguntas que vienen al caso. ¿Dios quiere que nosotros seamos felices? Sí, Dios no puede querer otra cosa. ¿Dios quiere que nosotros nos realicemos en nuestra vida? Sí, de hecho, es uno de nuestros fines. ¿Dios quiere que vivamos una vida recta dentro de sus leyes? Por supuesto. Por eso nos ha dado unos mandamientos para ayudarnos a vivir rectamente nuestra condición de seres humanos, conscientes de su dignidad de personas. Dios quiere que vivamos en un mundo donde reine la concordia, la compasión, la paz, la caridad y demás virtudes. Claro que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Algo sucede. ¿Por qué varias cosas de estas no las podemos conseguir, al menos no tan fácilmente? Tal vez porque no estamos siguiendo el procedimiento correcto para obtenerlo. Segundo aspecto, veamos cómo hay personas que sí lo han logrado. Les presento una lista de personajes famosos o más que famosos, notables, que han logrado cuanto hemos enumerado anteriormente. San Francisco de Asís, Santa Clara, San Buenaventura, San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Francisco de Sales, Juana Francisca de Chantal, Faustina Kowalska, Margarita María de Alacoque, Pío de Pietrelcina, Juan Bosco, Teresa de Calcuta, Maximiliano María Kolbe, Isabel de Hungría, Juana Beretta, Juan Pablo II. Sé que los conocen a todos, a unos más cercanos que otros, pero los conocen. Sí, ellos han sido felices, se han realizado, han vivido una vida con Dios, han tenido éxito y han triunfado en la vida, pero no hay que creer que ser feliz es igual a no tener problemas. Por supuesto que no. Ellos fueron felices a pesar de sus problemas, se realizaron a pesar de sus defectos, triunfaron a pesar de las dificultades de la vida, pero sobre todo fueron fieles a Dios a pesar de sus pecados, porque fueron humildes al reconocer que solos no podían luchar contra sus defectos e inclinaciones al mal, pero con Dios todo lo podían y de hecho lo lograron. Y si ellos pudieron, también nosotros podemos ser santos, con la ayuda y la gracia de Dios. Claro, Dios no pone imposibles. La santidad no es cosa solamente de sacerdotes, religiosas y obispos. La santidad es cosa de todos y como bautizados es un deber vivir nuestra vida conforme nuestra fe y nuestro bautismo. ¿Y de qué se trata entonces toda esta vida de éxitos? Tercer aspecto, se trata de la santidad. Como dijimos al inicio, podríamos tener varios prejuicios. Es difícil, es para pocos, es costoso, te hace opacado, te aparta de la vida social, te saca de la realidad, te hace ver mal ante los demás, te hace ver como santurrón y un largo etcétera, etcétera, etcétera. No, pero no piensen así. La santidad es para todos. Lo que pasa es que tenemos muchos interesados en que no seamos santos. El primero es el maligno, luego el mundo cuando no tiene a Dios, todos los ambientes, incluso académicos, que impiden que se nombre, que se vivan valores cristianos y del Evangelio. Y también nosotros mismos cuando nos movemos por intereses personales, por el pecado y por el placer desmedido. Varios santos como Francisco de Sales fueron precisamente predicadores de la santidad al alcance de todos. Los santos también tenían sus defectos. Muchos sintieron la pereza, la ira,
el miedo, las tentaciones contra la castidad, contra la humildad y mucho más. Pero hubo un momento en el que se decidieron a dejar esa vida en la que se agradaban a ellos mismos y pasaron a agradar a Dios. En ese momento la oración pasó a ser como el alimento que diariamente comían. La bondad y caridad para con los demás pasó a ser como el aire que todos los días respiraban. La aceptación de las cruces pasó a ser como la ropa que todos los días vestían. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santa. No tienes que hacer nada especial, solo déjate guiar por Dios, búscalo, ámalo y déjate amar. Vive tu vida normal, pero ofrece todo a Dios. Si duermes, ofrécelo a Dios. Si comes, ríes, cantas o trabajas, estudias, hazlo con Dios y por Él. Si eres feliz o tienes dificultades, acércate a Él, pues Él te dará lo que buscas. Claro, no creas que será fácil, como nada en esta vida es fácil. Dímelo tú, que sabes lo costoso que es tratar de ser bueno en esta vida. Pero, ¿quieres hacer la prueba? Te aseguro que nunca te arrepentirás. Tenemos a María, a Jesús y los santos. Pidámosles que nos ayuden a iniciar decididos este camino de santidad, particularmente en este tiempo de Cuaresma. Acerquémonos más a la oración, a la Eucaristía, a la confesión. La Cuaresma es un tiempo propicio para convertirnos nuevamente a Dios y vivir de acuerdo a lo que Él nos pide por medio de sus leyes, sacramentos, mandamientos de la Iglesia, de los sacerdotes fieles y entregados a la cura de sus almas, por medio de gente buena que vive una vida ejemplar. La santidad no ha pasado de moda, no. Sigue habiendo santos. Lo que pasa es que la verdadera santidad está vestida de humildad y va adornada del silencio y sencillez, virtudes que agradan mucho a Dios. Tal vez estemos en medio de santos y no nos demos cuenta, pero esto no lo determinamos nosotros. Lo dirá o lo hará, mejor dicho, Dios, y lo determinará hasta el final de nuestra vida. El camino de la santidad lo comenzamos nosotros, pero lo termina Dios por nosotros y con nosotros. El camino de la santidad es el llamado que Dios nos hace a vivir cada día respondiendo a su llamado. Sígueme. Solo los santos, los que aman a Cristo, son capaces de hacer algo por Él, por la iglesia y por los demás. Solo ellos dejan huellas que pueden cambiar al mundo. Nuestro mundo necesita santos. Cristo te lo pide. Ahora te toca a ti. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión. Agradezco a todos ustedes su amable atención. El Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.